Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos un sábado más a Informe Semanal. Desde hacía medio siglo los murcianos no veían nada igual. El pasado lunes las lluvias torrenciales inundaron viviendas, arrasaron cultivos y reventaron decenas de ramblas, que son los cauces que habitualmente están completamente secos, pero que se convirtieron en unas horas en caudalosos ríos. La gota fría, un fenómeno atmosférico típico del Mediterráneo, azotó esta semana todo el este español, causando la muerte a 8 personas. 2 de ellas todavía siguen desaparecidas. El gobierno aprobaba ayer mismo una ayuda urgente de más de 3.000 millones de pesetas para reparar el desastre que ha ocasionado la fuerza del agua. Informe Semanal ha viajado hasta las zonas afectadas y ha recogido el testimonio de quienes vivieron de cerca la tragedia. Todavía no había amanecido, era las 7:30, 8:20 aproximadamente, y cuando bajé no había absolutamente nadie, solo que pasaba una gran cantidad de agua, impresionante, con una fuerza enorme, y sobre todo la fuerza del agua, era impresionante porque, me imaginaba que podía arrastrar cualquier cosa. Veía algunos coches inundados, y luego también vi pasar algún coche que arrastraba la rambla, también arrastró camiones y bueno, la fuerza era desmedida y el estar a pie de rambla era impresionante. Entonces salir de casa y asomarme a la rambla y vi pues todo el desastre y todo el caos que hay en las imágenes. Él fue uno de los primeros testigos. Las imágenes que captó con su videocámara reflejan la magnitud del desastre. Escenas que se han repetido por gran parte de nuestro país. La riada destrozó carreteras, inundó viviendas y asoló cultivos. Pero la mayor parte del drama se ha vivido con las víctimas y los desaparecidos. Tenía 2 años y se llamaba Luis Alexander. Ayer mismo, en Ramonete, Murcia, fue encontrado su pequeño cuerpo después de una intensa búsqueda, de un rastreo que se había llevado a cabo palmo a palmo a lo largo de toda la semana. Días antes se había recuperado el cadáver de su madre y únicamente su padre logró sobrevivir a la tragedia. Y justamente cuando iba a pasar esa rambla me detuve porque estaba cruzando un poco de agua y comenté con mi mujer si pasábamos o no y me dijo que yo vería que veíamos a ver si pasábamos, ¿no? Y habíamos pasado muchas ramblas más grandes y no había pasado nada. Entonces pues opté por pasar y a lo que iba pasando bien, de repente se viene un poco más de agua, no sé, creo que fue palos, basura y me arrastró, me empujó y intentaba abrir las puertas. Mi mujer decía saca el seguro y de repente me vi el coche lleno de agua, estaba todo lleno de agua. Mi mujer ya no la escuchaba, ni mi tío tampoco, y ahí fue, no sé por dónde salí, a lo mejor por el parabrisas salí disparado y cuando me informaron de que mi mujer estaba sin vida, yo dije, pues mejor sería morirme sin mi familia, sin nada, acá tan lejos de mi tierra. Pues. En Cartagena, Murcia, difícilmente podrán olvidar esa madrugada de lunes. Llovió en un día lo que no había llovido en un año. Digo, mira, voy a vestir a los críos, digo, porque a mí me da miedo. Y entonces todo fue vestir a los críos, me volví a asomar, se cruzaron ya 2 ramblas. Entonces empezó a entrar el agua por aquí, ¿sabes? Y nos dio tiempo enseguida a subir para arriba al cerrado ese de ahí. Todo se llenó de agua en segundos. Ramblas como estas, normalmente secas, se desbordaron y la fuerza del agua rompió muros y se lo llevó todo a su paso, como el coche donde viajaba María. Solo le dio tiempo a llamar por el teléfono móvil a su familia antes de ser arrastrada por las aguas. Otros, en cambio, lograron escapar. Teresa, una enfermera que se dirigía a trabajar, salvó su vida tras nadar contracorriente casi 1 hora. Era consciente en todo momento de que yo me estaba ahogando y de que no creía que podía salir de eso.
Vi una gasolinera a lo lejos, pero tenía una alambrada como de 2,5 metros, 3 de alto, y gritaban, no me oían, y tuve que saltarla para que me pudieran ver. Oímos unas voces de auxilio de una mujer que se encontraba entre un vallado con agua a ambos lados suyos. Acudimos en su auxilio con 2 o 3 personas más, ciudadanos que estaban ahí en la gasolinera. La sacamos a esta mujer del local donde estaba, del vallado, y la introdujimos en el establecimiento. En Cartagena se produce una zona de embudo del agua de todos los torrentes que caen y de todas las ramblas. Y eso hace que cuando se produce una acumulación de agua tan importante en tan poco tiempo, todas las ramblas van llenas. Y lo que aquí sabemos por experiencia es que cuando hay estas lluvias torrenciales hay que evitar atravesar las ramblas. Estas imágenes del satélite Meteosat nos muestran cómo se produce la gota fría que ha azotado parte de nuestro país. Un fenómeno que se produce solo en otoño y en zonas del Mediterráneo. El proceso es así. Las bolsas de aire caliente del mar chocan con las corrientes de aire frío en las capas altas de la atmósfera. Esto genera toda una fábrica de nubes que luego descargan las lluvias torrenciales. Esta vez, sin embargo, las lluvias han sido mucho más virulentas de lo previsible. En el sur de Tarragona han anegado campos, granjas e infraestructuras viarias. Los daños se estiman ya en casi 9.000 millones de pesetas. Muchos puentes han cedido ante la fuerza del agua. Varios pueblos se quedaron incomunicados y algunos vecinos tuvieron que ser rescatados. Pues la situación es catastrófica, simplemente. Y ya lo pueden ustedes ver por sus propios ojos cómo está todo. Aquí en Montbrió se ha vivido una de las caras más amargas del temporal. Unibert, un niño de 10 años, vio cómo el torrente se llevaba a su primo de 4 años y a sus 3 tíos. Viajaban en este todoterreno, atrapado por las aguas. Solo Unibert, cuyos padres habían muerto recientemente en un accidente de tráfico, pudo ser rescatado por un vecino de la zona. El que lo cogió del brazo era de aquí de Montbrió, que lo cogió y no dejó, que tenía del otro hermano, se le fue, y al padre también, según he oído yo, ¿no?, que le ha dicho versiones de él, que lo tenía agarrado, pero cuando uno de los hijos se ve que se le escapó, el padre quiso ir en busca del otro hijo y fue cuando desaparecieron ya los dos. Y el otro, porque no lo dejó ir, que si no también se hubiese ido igual, fue el que se salvó. La preocupación cundió también en el delta del Ebro, por temor a que se desbordara. Y otros ríos, como este, el Matarrañas, aumentaron tanto su caudal que llegaron incluso a cubrir gran parte de las fachadas. ¿Vivo en esa casa de enfrente? En esa de enfrente, sí. Más que ahora. Bueno, vivía, vamos, hasta hoy. Las lluvias torrenciales dejaron en Castellón una imagen insólita. El caudal de la presa María Cristina, hasta entonces seco, sobrepasó su nivel máximo. Además, se había detectado una fuga que en un principio se atribuyó a una grieta. Cerca de 16 horas vivieron los vecinos pendientes del embalse, preocupados por saber si resistiría el empuje del agua. Yo qué sé, yo no entiendo, pero... No, pero negro hay ahí. ¿Por miedo? ¿Peligro? No pasará nada, no creo que pase nada, hombre. Eso se irá poco a poco. El pantano, inaugurado en los años 20, resistió finalmente la fuerza del enorme caudal, un caudal que lo desbordó durante más de medio día. Calles convertidas en barrancos y viviendas inundadas fueron otros de los efectos de una riada que no se recordaba en años. Figúrese que venía toda el agua hacia aquí, regolfaba, y todo se venía abajo del barranco, tablas, todo lo que pasaba. Estos días que han pasado, en que hemos estado sometidos a una fuerte gota fría de una gran extensión, nosotros entendemos que una medida muy necesaria es la de prevención, es precisamente el llevar a cabo la adecuación de todos los sitios donde se ha visto que han sucedido estas catástrofes. Y lógicamente es una tarea que deben de llevar a cabo, como he dicho antes, todos los órganos responsables de esta gestión del suelo y de los encauzamientos adecuados para que pueda evitarse al máximo posible.
Casi una semana después del azote del agua, Cartagena se va recuperando. Esta residencia de ancianos fue uno de los lugares más castigados. El agua desbordó la Rambla y rompió 30 metros del muro que rodea el asilo. Todavía en los alrededores pueden apreciarse las huellas del desastre. Los ancianos también han sufrido mucho porque, como se decía, ¿no? Pues veíamos, ellos temblaban de miedo, de angustia, de una ansiedad, se asomaban, decían, si nunca hemos visto cosas semejantes. Los sótanos han quedado completamente cubiertos de agua. El problema que tenemos actualmente es que en estos sótanos teníamos la reserva alimentaria, tenemos las cámaras frigoríficas, tenemos la calefacción, tenemos toda la electricidad, tenemos los contadores de luz y además tenemos el lavadero. Cuando digo lavadero digo también ropero, todas las reservas de ropa de los ancianos. Entonces toda la maquinaria actualmente está inutilizada. Solo en la región de Murcia existen 20 zonas de máximo riesgo en caso de que se produzcan lluvias torrenciales. La mayoría se encuentran en las desembocaduras de las Ramblas y el peligro aumenta cuando se edifica o se cultiva en ellas. En una de estas Ramblas permanece aún el coche donde viajaba María. Era muy temprano y se dirigió a trabajar. Fue arrastrada por el agua y desde entonces las tareas de rastreo no han cesado. Estamos rastreando la Rambla de Benipila para ver si encontramos a la mujer que ha desaparecido. Entonces llevamos desde el primer día rastreando todo lo que es toda la Rambla, buscando ahora que ha bajado el agua a ver si encontramos el cadáver, porque hay otra cosa. La gota fría ha pasado, pero la desolación subsiste. El desconsuelo por las 2 personas que todavía continúan desaparecidas y por las 6 víctimas que esta vez se ha cobrado la fuerza del agua.